Amados hermanos, amadas hermanas, bienvenidos a este momento sagrado, a este espacio que Dios ha preparado para cada uno de ustedes desde antes de que abrieran los ojos esta mañana. Antes de que el mundo comenzara a exigirles algo, antes de que el teléfono sonara, antes de que las preocupaciones del día trataran de robarles la paz, Dios ya estaba aquí, ya estaba pensando en ustedes, ya estaba preparando el camino para este día que apenas comienza. Y yo quiero que sepan algo, quiero que lo reciban en el espíritu. Antes de continuar, Dios no los trajo hasta aquí por casualidad, no fue el algoritmo, no fue una coincidencia, fue la mano del Señor guiándolos hasta este momento porque Él sabe lo que ustedes necesitan escuchar hoy. Hay algo que el enemigo no quiere que ustedes descubran esta mañana. Hay una verdad que el diablo ha trabajado incansablemente para mantener oculta, para cubrir con el ruido de la vida cotidiana, para enterrar debajo del cansancio, debajo de las dudas, debajo de ese peso que algunos de ustedes han estado cargando por semanas, por meses, por años. Y esa verdad es esta: Dios extermina todo ataque oculto, no algunos, no los más pequeños, no los que el enemigo considera menores. Todo ataque, cada conspiración, cada trampa, cada hechizo, cada palabra maldita, cada acuerdo que se haya hecho en la oscuridad en contra de su vida, en contra de su familia, en contra de su ministerio, en contra de su negocio, en contra de su salud, todo eso cae hoy delante del poder de Jesucristo. Quiero que respiren profundo en este momento. Quiero que, si están sentados, se sienten bien. Si están manejando, que manejen con cuidado. Si están en casa preparándose para el día, que se detengan, aunque sea por estos minutos, porque lo que vamos a declarar juntos esta mañana tiene el poder de cambiar el rumbo de su día, de su semana, de su mes, de su año. Las palabras que salgan de su boca en oración esta mañana van a crear una atmósfera de protección divina que ningún demonio va a poder penetrar. Y eso no es poesía, eso es promesa bíblica. En el libro de Salmos, el capítulo 91, dice la palabra de Dios que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Fíjense bien en esa palabra, habitar, no visitar, no pasar de vez en cuando, habitar, vivir ahí, establecerse ahí. Y eso es lo que vamos a hacer esta mañana. Vamos a establecernos en ese lugar secreto, en ese lugar de cobertura divina donde el enemigo simplemente no tiene acceso, donde sus flechas no llegan, donde sus planes no funcionan, donde su poder no alcanza. Señor, en este momento, en el nombre de Jesús, yo le pido que su presencia llene cada hogar, cada cuarto, cada automóvil, cada espacio donde alguien está escuchando esta oración ahora mismo. Que la unción del Espíritu Santo descienda como lluvia fresca sobre cada corazón que ha llegado cansado, sobre cada alma que llegó quebrantada, sobre cada persona que llegó diciendo: Señor, ya no sé más qué hacer, pero aquí estoy. Porque ese es el corazón que Dios busca. No busca al perfecto, no busca al que tiene todo resuelto. Busca al que llega con las manos vacías y dice: Señor, necesito que tú seas mi suficiencia hoy. Y si eso los describe esta mañana, si hay algo en su vida que está sin resolver, si hay una situación que parece sin salida, si hay un nombre que llevan en el corazón que les quita el sueño, si hay una batalla que llevan peleando solos demasiado tiempo. Escúcheme bien, esta es su mañana. Este es el día en que Dios interviene. Este es el momento en que el cielo se mueve a su favor. Yo he visto esto demasiadas veces para dudar de ello. He visto familias restauradas después de años de separación. He visto enfermedades retroceder cuando la boca del creyente se abrió y declaró la palabra de Dios con autoridad. He visto negocios quebrados revivir. He visto personas que estaban a punto de rendirse en todo sentido de la palabra, recibir una visitación del Espíritu Santo tan poderosa que su vida quedó transformada de una manera que
ningún psicólogo, ningún coach, ningún consejero humano hubiera podido lograr. Porque cuando Dios entra en escena, lo que era imposible se vuelve historia de testimonio. Y quiero que estén atentos porque en la descripción de este video hay recursos que han transformado la vida de miles de personas, ebooks de oración, audios de guerra espiritual, oraciones en video para cada área de su vida y tienen hasta un 50% de descuento hoy. Son herramientas creadas con oración, con unción, para que usted tenga munición espiritual todos los días. No se lo pierdan, están justo ahí en la descripción. Ahora volvamos a este momento sagrado. Quiero hablarles de algo que muy pocos pastores se detienen a explicar con claridad, y es el tema de los ataques ocultos. Cuando hablamos de ataques ocultos, no estamos hablando de ciencia ficción, no estamos hablando de cuentos de terror. Estamos hablando de una realidad bíblica que el apóstol Pablo describió con una claridad que no da lugar a interpretaciones cuando dijo, ¿por qué no? Tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Efesios 6, versículo 12. Eso que Pablo está describiendo ahí no es poético. Es una descripción real de una guerra espiritual que se libra en dimensiones que nuestros ojos naturales no pueden ver, pero que tiene efectos muy concretos, muy reales, muy dolorosos en nuestra vida natural. Cuando usted siente que hay una puerta que no se abre, aunque hace todo bien. Cuando siente que sus oraciones rebotan en el techo. Cuando siente que hay un patrón de fracaso que se repite una y otra vez, sin importar cuánto se esfuerza. Cuando siente que avanza 3 pasos y retrocede 5. Cuando siente que hay algo que no puede ver, algo que no puede nombrar, pero que claramente está obstaculizando su camino, eso que está sintiendo tiene un nombre en el mundo espiritual: ataque oculto. Y el enemigo ama que sea oculto, le encanta operar en las sombras, le encanta que usted sienta los efectos, pero no puede identificar la causa. Porque si usted no sabe de dónde viene el ataque, es mucho más difícil que usted se posicione correctamente para resistirlo. Es como pelear contra alguien con los ojos vendados. Puede ser que golpee fuerte, puede ser que sea valiente, pero la ventaja la tiene el que puede ver. Pero aquí está la buena noticia, aquí está lo que cambia todo esta mañana. Usted no necesita ver en el mundo espiritual con sus ojos naturales para ganar esta batalla. Usted necesita estar conectado a aquel que lo ve todo, a aquel que no tiene puntos ciegos, a aquel que conoce el principio y el fin, a aquel que sabe exactamente qué se ha tramado en su contra, quién lo tramó, cuándo fue activado y cómo desmantelarlo. Y ese alguien es el Señor Jesucristo, y Él está aquí esta mañana dispuesto a intervenir en su situación. En el libro de Isaías, capítulo 54, versículo 17, Dios hace una declaración que yo quiero que cada uno de ustedes reciba como una promesa personal hoy. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. No dice que el enemigo no va a intentarlo. No dice que no van a existir las armas. Dice que no van a prosperar. Hay una diferencia enorme entre que algo exista y que prospere. El enemigo puede intentar atacarle, puede formar la conspiración, puede lanzar la flecha, puede hablar la maldición. Pero si usted está bajo la cobertura de Dios, si usted habita en ese lugar secreto del Altísimo, esas armas no van a prosperar, van a regresar vacías, van a caer al piso sin haber llegado a su destino, van a ser neutralizadas por el poder del Espíritu Santo antes de que toquen su vida. Eso es lo que vamos a decretar esta mañana. Esa es la atmósfera que vamos a crear juntos, con nuestra boca, con nuestra fe, con nuestra declaración. Y quiero que se preparen porque vamos a entrar en oración de una manera que quizás algunos no han experimentado antes. Vamos a ser específicos, vamos a ser directos, vamos a llamar las cosas por su nombre.
Porque el diablo no tiene miedo de las oraciones genéricas, vagas, sin convicción. El diablo tiembla cuando el Hijo de Dios se levanta con la palabra de Dios en la boca y dice: en el nombre de Jesús, con autoridad, con fe, declarando lo que ya es verdad en el mundo espiritual, aunque todavía no se haya manifestado en el mundo natural. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, me presento delante de tu trono de gracia esta mañana. Me presento no por mis méritos, no por mis obras, no por mi perfección, sino por la sangre preciosa de tu Hijo amado, que fue derramada en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque esa sangre sigue siendo eficaz hoy. Gracias porque esa sangre no caduca, no pierde su poder, no se agota. Gracias. Porque esa misma sangre que venció la muerte y el infierno hace más de 2000 años es la misma sangre que hoy cubre mi vida, mi hogar, mi familia, mis finanzas, mi salud, mi mente, mi espíritu. Señor, tú conoces cada ataque que se ha lanzado en mi contra. Conoces cada conspiración que se ha tramado en las tinieblas. Conoces cada palabra que se ha dicho en mi contra, cada acuerdo que se ha hecho para obstaculizar mi camino, cada trampa que el enemigo ha puesto en mi senda. Y yo me paro esta mañana en tu palabra que dice que ninguna arma forjada contra mí prosperará. Me paro en esa promesa, Señor, y la declaro sobre mí vida hoy. En el nombre de Jesús declaro que todo ataque oculto es expuesto en este momento, que toda obra de las tinieblas que opera contra mi vida en este momento es traída a la luz del Espíritu Santo y neutralizada por el poder de la sangre de Cristo. Que todo principado, toda potestad, todo espíritu de maldad que ha sido asignado en contra de mi vida, en contra de mi familia, en contra de mi destino, es reprendido ahora mismo en el nombre de Jesús. No tienen derecho sobre mi vida, no tienen autoridad sobre mis decisiones, no tienen poder para detener lo que Dios ha decretado sobre mí. Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Porque soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Porque el que comenzó en mí la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Hoy es un día de victoria, hoy es un día de avance. Hoy es un día en que lo que el enemigo preparó para mi destrucción se convierte en el trampolín para mi promoción. Porque lo que el hombre y el demonio piensan para mal, Dios lo convierte en bien. Lo declaró José en la cárcel antes de llegar al palacio. Lo declaró David en el desierto antes de sentarse en el trono. Y lo declaro yo hoy antes de ver la manifestación de la promesa que Dios tiene para mí. Señor, afila mi discernimiento espiritual. Abre mis ojos para ver lo que el enemigo ha colocado en mi camino antes de que yo llegue hasta allá. Dame sabiduría para navegar los desafíos de este día con la mente de Cristo. Guarda mi boca para que no diga nada que abra puertas al enemigo. Guarda mis pensamientos para que no entertaine las mentiras que el diablo quiera plantarme. Guarda mis oídos para que no reciba palabras que me desanimen o me desvíen de tu propósito para este día, porque este día que comienza fue creado por ti para mí. Fue diseñado con propósito. Cada hora, cada minuto, cada encuentro de este día tiene un plan divino detrás y yo me entrego a ese plan esta mañana. Digo sí a tu voluntad, digo sí a tu camino, aunque no pueda ver el final del camino desde donde estoy parado ahora mismo. Mi fe no necesita ver el final, mi fe solo necesita ver el próximo paso. Y el próximo paso lo voy a dar hoy contigo, Señor. Hay algo que quiero que entiendan acerca de cómo opera el ataque oculto en la vida del creyente. Y esto es algo que aprendí no solo en el estudio de la palabra, sino en años de ministración, en años de estar cara a cara con personas que llegaban completamente destruidas sin saber por qué. El ataque oculto opera frecuentemente a través de puertas que nosotros mismos hemos abierto sin saberlo. Y cuando digo sin saberlo me refiero exactamente a eso, sin entender las consecuencias espirituales de ciertas decisiones, ciertas conversaciones, ciertas prácticas, ciertos acuerdos.
¿Cuántas personas han recibido una maldición y la han aceptado sin saber que la estaban aceptando? Alguien les dice, usted nunca va a salir adelante, y en vez de rechazar esa palabra en el nombre de Jesús, la persona la recibe, la medita, comienza a creer que es, ¿verdad? Y esa palabra empieza a operar como una profecía autocumplida en su vida. No, porque tenga poder propio, sino porque fue recibida y alimentada en el corazón del creyente. ¿Cuántas personas han entrado en acuerdos de temor? El miedo es uno de los mecanismos favoritos del enemigo para operar en nuestra vida. Cuando usted vive en temor crónico, cuando la ansiedad es el estado normal de su existencia, eso no es solo un problema emocional, eso tiene una dimensión espiritual. El temor abre puertas, el temor le da al enemigo una plataforma para operar. Por eso el apóstol Pablo dice en Filipenses 4, no se inquieten por nada. No dice no tengan razones para preocuparse, dice no se inquieten. Es un mandato porque Dios sabe que la ansiedad y el temor le dan al adversario material para trabajar. ¿Cuántas personas han permitido que la amargura y la falta de perdón se alojen en su corazón sin darse cuenta de que eso es exactamente lo que Satanás necesita para tener acceso a áreas de su vida? La Biblia dice en Efesios 4 que cuando guardamos ira, cuando dejamos que el sol se ponga sobre nuestro enojo, damos lugar al diablo. Lugar, un espacio, una habitación, una dirección donde el enemigo puede establecerse. Y a veces, el ataque oculto que alguien está experimentando no viene de afuera, viene de una puerta abierta adentro. Esta mañana vamos a cerrar esas puertas, vamos a hacerlo con oración, con declaración, con la palabra de Dios. Pero primero necesito que sean honestos consigo mismos. Si hay temor en su corazón esta mañana, reconózcalo. Si hay amargura, si hay resentimiento que no han soltado, admítanlo. Si hay pecado oculto que saben que está creando distancia entre ustedes y Dios, tráiganlo a la luz en este momento. No para condenarse, sino para limpiarse. No para quedarse ahí, sino para levantarse libres. Padre, en el nombre de Jesús, traigo delante de ti todo temor que habita en mi corazón esta mañana. Todo miedo al futuro, todo terror a lo desconocido, toda ansiedad por lo que no puedo controlar. Señor, lo coloco a tus pies en este momento y me niego a seguir cargándolo. Porque tú no me has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Me paro en esa verdad hoy. Soy más grande que mis miedos, porque tú que eres infinitamente más grande que mis miedos vives en mí. Y Señor, si hay en mi corazón amargura que no he soltado, personas que no he perdonado, heridas que he guardado en vez de entregarlas a ti, hoy te las entrego. No porque esas personas merezcan mi perdón, sino porque yo necesito mi libertad, porque yo no puedo recibir todo lo que tú tienes para mí si estoy atado a lo que me hicieron. Suéltame, Señor. Líbrame del peso del pasado para que pueda correr con libertad hacia el futuro que tú tienes preparado para mí. Cierro toda puerta que mi temor haya abierto al enemigo. Cierro toda puerta que mi falta de perdón haya abierto. Cierro toda puerta que mi desobediencia haya abierto. Y declaro que esas puertas están cerradas para siempre con la llave de la sangre de Jesucristo. El enemigo no tiene más acceso por esas vías. El enemigo no tiene más derecho legal sobre esas áreas de mi vida. Ha sido cancelada toda deuda espiritual por la obra consumada de Cristo en la cruz. Está pagado, está hecho, está resuelto. Y ahora, Padre, en el lugar donde el enemigo tenía acceso, llénalo con tu presencia. ¿Dónde? Había temor, pon fe. Donde había amargura, pon amor. Donde había confusión, pon claridad. Donde había oscuridad, pon tu luz que no tiene fin, porque naturaleza aborrece el vacío. Y si no lleno esos espacios con tu presencia, con tu palabra, con tu espíritu, el enemigo va a intentar volver y traer consigo 7 espíritus peores que él. Así que hoy, Señor, te pido que tú mismo tomes posesión de cada rincón de mi vida que yo acabo de liberar. Que tu gloria llene cada espacio.
que tu paz ocupe cada lugar donde antes había. Tormento. Quiero hablarles ahora de algo que es fundamental en esta oración de la mañana, algo que tiene que ver con la protección de su familia. Porque el enemigo no solo ataca al individuo, el enemigo ataca los lazos, ataca las relaciones, ataca la unidad, porque él sabe algo que a veces nosotros olvidamos. Uno solo puede hacer huir a 1000, pero 2 pueden hacer huir a 10.000. La unidad multiplica el poder. Y por eso el enemigo trabaja incansablemente para dividir los matrimonios, para poner a los hijos contra los padres, para crear fricciones entre los hermanos, para sembrar desconfianza entre los amigos, porque si puede aislarle, si puede dejarlo peleando solo, las probabilidades a favor del adversario aumentan dramáticamente. Pero esta mañana vamos a cubrir a nuestra familia con el escudo de la fe. Vamos a ponerle un cerco de protección alrededor de cada miembro de nuestra familia con la autoridad que nos da el nombre de Jesús. Vamos a hablar sobre nuestros hijos, sobre nuestros cónyuges, sobre nuestros padres, sobre cada persona que Dios ha puesto en nuestro círculo de influencia y responsabilidad. Señor, en el nombre de Jesús, levanto un cerco de protección alrededor de mi familia en este momento. Que la sangre de Cristo marque el umbral de mi hogar. Que ningún espíritu de división, de confusión, de rebelión, de fornicación, de adicción, de depresión, de muerte, pueda cruzar ese umbral. Que ángeles de protección rodeen mi casa día y noche. Que cada miembro de mi familia que hoy salga por esa puerta, salga cubierto, protegido, guiado por el Espíritu Santo. Hablo sobre mis hijos en este momento, los entrego a ti, Señor. Tú los conoces mejor de lo que yo los conozco. Tú ves los desafíos que van a enfrentar hoy, las presiones que van a sentir, las tentaciones que van a aparecer. Y te pido que tu Espíritu Santo esté con ellos en cada momento. Que cuando la tentación llegue, recuerden quiénes son en Cristo. Que cuando el mundo quiera conformarlos a su molde, tu palabra hable más fuerte que la voz del mundo. Que cuando se sientan solos o incomprendidos, sientan tu presencia tan real que sepan que nunca están solos. Hablo sobre mi matrimonio. Señor, fortalece los lazos que nos unen, donde el enemigo ha sembrado semillas de discordia, arráncalas antes de que crezcan, donde hay heridas sin sanar entre nosotros. Ven como el gran médico y sánanos. Donde hay comunicación rota, restaura la capacidad de escucharnos, de entendernos, de amarnos como Cristo amó a la iglesia. Porque el matrimonio que tú has unido, ningún diablo lo puede separar si nosotros nos mantenemos unidos en ti. Y para los que están escuchando esta oración esta mañana y están pasando por una crisis en su familia, para los que tienen un hijo pródigo, para los que tienen un matrimonio al borde del abismo, para los que tienen un familiar en adicción, en enfermedad, en rebeldía, les digo que Dios los ve a ustedes y ve a su familia. Y lo mismo que hizo con el padre del hijo pródigo, que corrió hacia él cuando todavía estaba lejos, lo hará con su familia. Corra en espíritu hacia su ser querido esta mañana en oración y confíe en que Dios terminará la obra que comenzó en esa vida. Señor, no me rindo en oración por mi familia, no abandono el campo de batalla intercesorio, me quedo parado en la brecha, como te pides que te pare, y sé que lo que ato en la tierra es atado en el cielo, y lo que desato en la tierra es desatado en el cielo. Entonces ato toda obra del enemigo sobre mi familia. Ato los espíritus que quieren destruir mis relaciones. Ato la influencia de personas que llevan mala intención hacia los míos. Y desato bendición, desato restauración, desato el plan original de Dios para mi familia que el enemigo quiso robar, pero que la sangre de Cristo ha recuperado completamente. Y quiero que sepan algo más. En la descripción de este video van a encontrar ebooks,
audios y oraciones en video que van a armarlos para esta guerra espiritual. Material de oración para familia, para matrimonio, para protección de sus hijos, con hasta un 50% de descuento hoy. Son herramientas ungidas que llevan a miles de personas a victorias, concretas, reales en su vida cotidiana. Si quieren ir al siguiente nivel en su vida espiritual, esos recursos son para ustedes. Ahora quiero hablarles del poder de la declaración matutina. Hay algo que sucede espiritualmente cuando usted comienza el día hablando la palabra de Dios antes de que las circunstancias comiencen a hablarle a usted. Hay una batalla por la atmósfera de su día y la primera voz que establece el tono de esa atmósfera tiene una ventaja significativa. Si la primera voz que habla en su mañana es la voz del temor, la voz de la preocupación, la voz de las noticias, la voz de los problemas del día anterior que todavía no han sido resueltos, esa voz va a colorear todo lo que usted experimente en ese día. Pero si la primera voz que habla en su mañana es la voz de la fe, la voz de la palabra de Dios, la voz de la declaración de sus promesas, usted sale a ese día con una ventaja espiritual que el enemigo no puede ignorar. David lo entendía. En el Salmo 5 dice, Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. David tenía una disciplina de presentarse ante Dios antes de presentarse ante el mundo, antes de enfrentar sus enemigos, sus desafíos, sus decisiones de rey. David se presentaba delante de Dios. Y eso marcó toda la diferencia en la vida de David. No fue el talento de David lo que lo hizo grande, no fue su valentía, aunque fue valiente, no fue su inteligencia, aunque fue sabio, fue esa comunión íntima, esa relación profunda con Dios que comenzaba en la mañana y que permeaba todo lo que hacía durante el día. Y quiero que ustedes tengan eso. No solo en este momento mientras escuchan este video. Quiero que esto se convierta en un estilo de vida, que levantarse y buscar el rostro de Dios sea tan natural, tan necesario, tan irreemplazable como levantarse y tomar el primer café de la mañana. Porque así como ese café despierta su cuerpo, la presencia de Dios despierta su espíritu. Y un espíritu despierto ve cosas que el espíritu dormido no puede ver, percibe peligros antes de que se manifiesten. Recibe instrucciones divinas antes de tener que improvisar. Actúa desde la paz en vez de reaccionar desde la crisis. La declaración matutina no es magia, no es una fórmula, no es decir palabras en el vacío y esperar que sucedan cosas. Es alinearse con lo que ya es verdad en el mundo espiritual. Es su boca diciéndole a su mente y a su situación, esto es lo que Dios dice y esto es lo que yo elijo creer. Es pararse en la palabra de Dios antes de pararse en la realidad de las circunstancias. Y cuando hay conflicto entre lo que Dios dice y lo que las circunstancias dicen, la palabra de Dios siempre gana. No siempre inmediatamente, no siempre de la manera que nosotros esperamos, pero siempre. Abraham lo vivió. Dios le dijo que sería padre de multitudes cuando él y Sara ya estaban bien entrados en años, cuando biológicamente era imposible, cuando todo indicador natural apuntaba al fracaso de esa promesa. ¿Y qué hizo Abraham? La Biblia dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué significa eso? Que cuando la esperanza natural se había agotado, cuando no había razón humana para seguir creyendo, Abraham buscó dentro de sí mismo una esperanza diferente, una esperanza sobrenatural, una fe que no dependía de lo que él podía ver, sino de lo que Dios había dicho. Y eso fue lo que Dios contó por justicia. No su perfección, no sus obras, sino esa fe inquebrantable en la palabra de Dios contra todo pronóstico natural. Eso es lo que vamos a ejercitar hoy. Eso es lo que vamos a ejercitar cada mañana. Una fe que dice, aunque no veo la solución todavía,
Dios ya la tiene preparada. Aunque no siento la sanidad todavía, Dios ya dijo que por su llaga fui curado. Aunque no veo la restauración, todavía Dios ya prometió restaurar el doble de todo lo que el enemigo robó. Aunque no veo la provisión todavía, mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Estas no son palabras bonitas para hacerlo sentir bien por un momento. Estas son armas. Estas son declaraciones con poder real en el mundo espiritual. Cada vez que usted abre su boca y dice lo que Dios dice, ángeles son activados, principados son desafiados, el plan del enemigo es interferido. Su boca es más poderosa de lo que usted imagina. No en sí misma, sino porque es la boca de un hijo del rey que habla la palabra del rey. Padre Celestial, vengo delante de ti esta mañana con una fe que declaras que es el escudo, con el cual puedo apagar todos los dardos de fuego del maligno. Señor, aviva esa fe en mí. Hoy, donde se ha apagado, vuelve a encenderla. Donde se ha reducido, hazla crecer. Donde ha sido sacudida por las circunstancias, afírmala sobre la roca que no se mueve, que eres tú. Declaro hoy que soy llamado, elegido y fiel, que fui creado para propósito, que tengo un destino que el cielo ha decretado y que el infierno no puede cancelar. Que cada día que vivo es un día que me acerca más a la manifestación de todo lo que Dios tiene para mí, que los años que el gusano devoró serán restaurados, que lo que se perdió será encontrado, que lo que murió será resucitado, que lo que fue robado será devuelto con intereses, porque eso es lo que hace mi Dios. No solo recupera, restaura más de lo que fue tomado. Le dio a Job el doble de lo que le fue quitado. Le dio a Sión doble honor en lugar de su vergüenza. Y le dará a usted, que está escuchando esta mañana, una cosecha doble por cada semilla de lágrimas que ha sembrado en esta temporada de prueba. No desperdicien su dolor, no desperdicien su lucha, no desperdicien esta temporada difícil que quizás están atravesando. Porque cada lágrima que han derramado en oración, cada noche que han pasado en intercesión, cada mañana que se han levantado a buscar el rostro de Dios cuando lo único que querían era quedarse en cama con las cobijas sobre la cabeza, todo eso está siendo registrado en el cielo. Todo eso es una inversión en el reino que tiene retorno garantizado. El libro de Salmos dice que el que siembra con lágrimas cosechará con regocijo. El que llorando lleva la semilla volverá cantando, trayendo sus gavillas. Eso es promesa, eso es contrato divino, y Dios no rompe sus contratos. Ahora vamos a hablar de algo específico que tiene que ver con las conspiraciones del enemigo en el área financiera, porque una de las áreas donde el ataque oculto opera con más frecuencia es en las finanzas del creyente. Y no me refiero solo a la pobreza, me refiero a ese fenómeno peculiar donde el dinero llega pero no alcanza, donde no importa cuánto trabajes, siempre hay una emergencia que se lleva lo que ahorraste, donde hay una sensación de estar corriendo en una cinta que no avanza, donde el esfuerzo es máximo y el resultado es mínimo. Eso tiene nombre en el mundo espiritual, devoramiento. El profeta Malaquías habla de ello. Cuando el pueblo de Dios no traía sus diezmos y ofrendas, las ventanas del cielo estaban cerradas y el devorador tenía libertad para actuar. El devorador es ese espíritu que se alimenta de su prosperidad, que hace que el carro se rompa justo cuando ahorró algo, que hace que aparezca una enfermedad cara justo cuando las cosas estaban mejorando, que hace que el negocio no termine de despegar aunque usted hace todo lo correcto. Y la solución que Dios da en Malaquías es directa y poderosa. Traed todos los diezmos al carbo, al folí, y habrá alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos
y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y reprenderé también por vosotros al devorador, Dios mismo reprendiendo al devorador por su nombre. Eso es un nivel de protección financiera que solo viene de la obediencia. Señor, en el nombre de Jesús, reprendo hoy al devorador de mis finanzas. Reprendo todo, espíritu de pobreza, de escasez, de deuda crónica, de maldición financiera que haya operado en mi vida o que haya venido a través de mi linaje. Rompo cada maldición de pobreza en el nombre de Jesús. Rompo cada acuerdo que yo o mis ancestros hayamos hecho con el espíritu de escasez. Y declaro que soy redimido de la maldición de la ley porque Cristo me redimió, siendo hecho por mí maldición, según está escrito, maldito todo el que es colgado en madero. Declaro que la bendición de Abraham es mía, la bendición que hace rico, la bendición que no añade tristeza, la bendición que fluye de generación en generación. Declaro que mis manos son benditas y que todo lo que toco prospera. Declaro que las ventanas del cielo están abiertas sobre mi vida y que la bendición de Dios fluye hacia mí como un río que no tiene sequía. Declaro que el trabajo de mis manos es honrado por Dios y que Él me da el poder para hacer riqueza, como prometió en Deuteronomio 8, versículo 18. Y declaro que el devorador no tiene más derecho sobre lo que Dios está poniendo en mis manos. Que las bendiciones que vienen hacia mí llegan completas, sin ser interceptadas, sin ser robadas, sin ser erosionadas. Que lo que Dios bendice se multiplica, se preserva, se convierte en herencia para mis hijos y los hijos de mis hijos. Quiero hablarles ahora de la protección de la mente, porque hay un ataque oculto que es quizás el más peligroso de todos, y es el ataque contra la mente del creyente. El enemigo sabe que si puede controlar lo que usted piensa, puede eventualmente controlar lo que usted hace. El campo de batalla más importante no es su trabajo, no es su matrimonio, no, es su economía. El campo de batalla más importante es su mente. Pablo lo sabía. Por eso en Romanos 12 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La transformación comienza en la mente, la renovación comienza en la mente. Y el conformarse al mundo también comienza en la mente. Cada pensamiento que usted recibe, cada imagen que permite que se quede en su mente, cada conversación que alimenta, cada cosa que mete en su mente a través de lo que ve y escucha, todo eso está formando o deformando su mente. ¿Está renovándola hacia Dios o contaminándola con el espíritu del mundo? Y los ataques más comunes que el enemigo lanza contra la mente son el pensamiento de desesperanza, ese pensamiento que dice esto nunca va a cambiar, que le quita el combustible de la fe y lo deja operando en inercia espiritual. Está el pensamiento de autocondenación, ese espíritu acusador que lo hace revivir cada error, cada fracaso, cada pecado del que ya se arrepintió, pero del que el enemigo no quiere que se olvide, porque sabe que un creyente que vive condenado es un creyente que no ora con autoridad, que no se para en sus promesas, que no avanza hacia su destino. Está el pensamiento de comparación, ese veneno sutil que lo hace mirar la vida del prójimo con envidia, que lo hace sentir que Dios bendice a otros pero lo ha olvidado a usted, que lo desconecta de la gratitud, que es el clima perfecto para la multiplicación. En el nombre de Jesús derribo toda fortaleza mental que el enemigo ha construido en mí. Mente. Toda estructura de pensamiento que ha sido edificada sobre mentiras, sobre miedos, sobre heridas del pasado, la derribo con la palabra de Dios, que es más afilada que espada de dos filos. Derribo el pensamiento de desesperanza y lo reemplazo con la esperanza de Dios que no avergüenza. Derribo el pensamiento de autocondenación y lo reemplazo con la verdad de que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús.
Derribo el pensamiento de comparación y lo reemplazo con la gratitud por el camino único y específico que Dios ha trazado para mi vida. Traigo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento que se exalte contra el conocimiento de Dios, lo derribo. Todo argumento que el enemigo construya en mí, mente para hacerme dudar de las promesas divinas, lo destruyo con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y renuevo mi mente esta mañana con la verdad que dice que tengo la mente de Cristo. Que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos habita en mí y vivifica también mi mente mortal con su poder. Y con esa mente renovada, con esa mente que piensa los pensamientos de Dios, voy a tomar decisiones diferentes. Voy a ver oportunidades donde antes solo veía obstáculos. Voy a ver provisión donde antes solo veía escasez. Voy a ver camino donde antes solo veía muro. Porque los que tienen los ojos del Espíritu abiertos ven lo que Dios ve, y lo que Dios ve de tu vida es un futuro lleno de esperanza, un destino glorioso, una historia que todavía no ha llegado a su mejor capítulo. Los recursos en la descripción, ebooks, audios y oraciones en video están diseñados exactamente para esto, para que usted no solo tenga un momento de fuego espiritual un día, sino para que construya una vida de oración que lo sostenga en las temporadas difíciles y lo lleve a los niveles que Dios tiene para usted. Hasta un 50% de descuento hoy. Millones de personas han encontrado en esas herramientas lo que buscaban. No se quede sin revisarlos. Quiero hablar ahora de la protección contra la brujería y los ataques espirituales directos. Sé que para algunos esto puede sonar extremo, puede sonar como algo de otra cultura o de otra era. Pero la Biblia habla de esto con una claridad que no podemos ignorar. El libro de Deuteronomio, el libro de Ezequiel, el libro de Hechos, las epístolas de Pablo, todos hablan de la realidad de la hechicería, de la adivinación, de los espíritus familiares, de la brujería, de los actos de maldad intencional que seres humanos pueden hacer bajo la influencia de espíritus demoníacos para dañar a otros. Y no hace falta que usted haya hecho algo malo para que alguien le envíe un ataque espiritual. La envidia es suficiente, los celos son suficientes, el odio sin causa es suficiente. Job era justo, Job era íntegro y aún así fue atacado. Daniel era un hombre de oración, de carácter impecable y aún así fue lanzado al foso de los leones. La prosperidad de usted, el avance de su ministerio, el éxito de su negocio, la felicidad de su familia puede provocar ataques en personas que no saben manejar la bendición ajena. Pero escúchenme bien, ningún ataque de brujería, ninguna maldición enviada por mano humana, ningún conjuro, ningún trabajo, ningún hechizo tiene poder alguno sobre la vida de un creyente que está cubierto con la sangre de Cristo y que vive en obediencia. Ninguno. La palabra dice que la maldición sin causa no viene. Y la persona que está cubierta con la sangre tiene una causa, tiene un defensor, tiene al abogado más poderoso del universo, que es el Señor Jesucristo. Y Él presenta su caso delante del Padre y la maldición tiene que regresar al que la envió. Pero eso no significa que debemos ser pasivos. Significa que debemos ser activos en la utilización de las armas que Dios nos ha dado. Significa que debemos levantarnos y declarar nuestra cobertura, nuestra protección, la sangre de Cristo sobre cada área de nuestra vida. Señor, en el nombre de Jesús declaro que estoy cubierto de pies a cabeza con la sangre preciosa de Jesucristo. Que esa sangre crea una barrera impenetrable alrededor de mi vida, de mi mente, de mis emociones, de mis finanzas, de mi salud, de mi familia, de mis relaciones, de mi destino. Ninguna obra de brujería puede penetrar esa cobertura, ninguna. Maldición enviada desde cualquier lugar del mundo puede adherirse a mi vida cuando estoy cubierto con la sangre.
toda maldición que haya sido declarada sobre mi nombre en cualquier lugar, en cualquier momento, por cualquier persona, es neutralizada ahora mismo en el nombre de Jesús. Toda atadura que haya sido creada en el mundo espiritual para limitar mi avance es rota ahora mismo en el nombre de Jesús. Todo trabajo que haya sido hecho en lo oculto para dañar mi vida, mi matrimonio, mi negocio, mi salud, es destruido ahora mismo en el nombre de Jesús. Y decreto que todo lo que el enemigo envió hacia mí regresa ahora mismo al remitente. No, en maldad, no en venganza, sino en justicia divina. Porque la palabra dice que el que abre una trampa caerá en ella. El que cava una fosa para otro caerá en ella. Dios mismo es el juez y Él ejecuta justicia perfecta. Señor, te pido que los ángeles que has asignado para mi protección sean activados plenamente esta mañana. Que el ángel de Jehová acampe alrededor de los que te temen y los libre. Que así como enviaste un ángel para cerrarles la boca a los leones cuando Daniel fue lanzado al foso, así envíes tus ángeles para cerrar la boca de todo enemigo espiritual que quiera devorarme. Que así como el ángel liberó a Pedro de la prisión en la mitad de la noche, libérame a mí de toda prisión espiritual que el enemigo ha intentado construir alrededor de mi vida. Soy libre por la sangre del Cordero, soy libre por el poder de la resurrección de Cristo, soy libre porque a quien el Hijo libera es verdaderamente libre. Y esa libertad no me la quita nadie. Ni el diablo, ni sus agentes humanos, ni las circunstancias, ni el tiempo, ni ninguna otra criatura. Quiero que pensemos ahora en el área de la salud, porque hay personas escuchando esta oración esta mañana que están en batalla por su salud, que tienen un diagnóstico que los tiene asustados, que tienen un dolor crónico que los tiene agotados, que tienen una enfermedad en su cuerpo que parece que no responde a los tratamientos médicos. Y quiero decirles algo directo y claro. La sanidad divina es real, no es un mito, no es un cuento de los tiempos bíblicos que ya no aplica. Es una promesa que sigue vigente porque el que la hizo sigue siendo el mismo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso lo dice el libro de Hebreos. Y si Jesús sanó cojos y ciegos y leprosos hace 2000 años, Jesús sana enfermedades en el siglo XXI. No porque hayamos evolucionado como humanidad y merezcamos más, sino porque el precio que Él pagó fue suficiente para cubrirlo todo. Cada diagnóstico, cada dolor, cada enfermedad. La profecía de Isaías 53, que el apóstol Pedro cita en su primera epístola, dice: por cuya herida fuisteis sanados. Tiempo pasado, ya fue pagado el precio, ya fue hecha la provisión, ya fue declarada la sanidad. Lo que necesitamos es recibirla. Lo que necesitamos es alinear nuestra fe con lo que ya fue comprado para nosotros en la cruz. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, vengo ante ti por cada persona que está luchando con una enfermedad en este momento. Vengo ante ti por el que tiene ese diagnóstico que parece sin esperanza. Por el que lleva meses o años en dolor. Por el que ha agotado opciones médicas. Por el que está cansado de estar enfermo y está cansado de luchar. Señor, toca ese cuerpo ahora mismo con tu poder sanador. Que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos llene ese cuerpo con vida, con salud, con fortaleza. Que toda célula enferma sea sanada. Que todo órgano que no está funcionando como fue, creado para funcionar, sea restaurado a su función original. Que todo dolor abandone ese cuerpo en el nombre de Jesús. Que toda enfermedad incurable para el hombre encuentre que no existe la imposibilidad para el Dios que creó el cuerpo humano y que lo puede restaurar completamente. En el nombre de Jesús decreto sanidad sobre cada persona enferma que está escuchando.
esta oración. Decreto que los que llegan cojos se van corriendo, que los que llegan enfermos se van sanos, que los que llegan sin esperanza médica se van con la certeza de que el médico más grande del universo tomó su caso en sus manos esta mañana y que el reporte del cielo contradice el reporte del laboratorio. Y el reporte del cielo siempre tiene la última palabra. Señor, y para los que están cuidando a un enfermo, para los que tienen un familiar con una condición grave, para los que están agotados de ser cuidadores, te pido fortaleza sobrenatural, que tu gracia sea suficiente para ellos en cada momento del día, que cuando sientan que no pueden más, encuentren en ti una reserva de fortaleza que va más allá de lo natural, que puedan ver a su familiar con los ojos de la fe y no solo con los ojos del diagnóstico, y que mantengan viva la esperanza sabiendo que Dios aún no ha dicho la última palabra sobre esa situación. Hay también personas escuchando esta mañana que están en lucha por su vocación, por su llamado, por aquello que sienten que Dios los llamó a hacer, pero que todavía no han visto manifestarse. Personas que llevan años preparándose, soñando, orando, esperando y la puerta no termina de abrirse. Personas que han invertido tiempo, dinero, energía en un sueño que sigue pareciendo inalcanzable. Para ustedes quiero hablar un momento. El tiempo de Dios no es el tiempo nuestro. Las Escrituras dicen que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Eso no significa que Dios sea lento o indiferente. Significa que Él trabaja en dimensiones temporales que nosotros no podemos comprender completamente desde nuestro punto de vista limitado, y significa que lo que parece que está tardando desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva de Dios, puede estar exactamente en el momento perfecto. José esperó 13 años desde que tuvo el sueño hasta que se cumplió. 13 años de esclavitud, de traición, de injusticia, de cárcel. 13 años que desde fuera podían parecer la evidencia de que el sueño era falso, de que Dios lo había olvidado, de que la promesa no iba a cumplirse. Y sin embargo, en el momento perfecto, en el momento en que el corazón de José estaba completamente purificado y listo, en el momento en que las circunstancias en Egipto estaban exactamente en el punto correcto, Dios movió todo en un día de la cárcel al palacio en 24 horas. Eso es lo que puede suceder en su vida. Puede que usted lleve años esperando y en un día Dios lo reposicione de una manera que nadie pueda explicar naturalmente. Puede que usted lleve años sembrando y en una temporada la cosecha sea tan abundante que no alcance las manos para recogerla. Puede que usted lleve años orando y un día el cielo simplemente se abra y lo que parecía imposible se vuelva inevitable. No abandone su puesto. No suelte su sueño, no deje de orar, no deje de prepararse, no, deje de sembrar. Porque el que siembra en invierno cosecha en primavera y la primavera siempre llega. En el nombre de Jesús, declaro que toda puerta que el enemigo ha cerrado sobre su vocación y su llamado está siendo abierta ahora mismo. Que toda persona estratégica que Dios tiene preparada para conectar con usted es traída a su camino en el momento perfecto. Que toda oportunidad que fue robada o interceptada por el enemigo es restaurada o reemplazada por algo mejor de la mano de Dios. Que los años de preparación no fueron años perdidos, fueron años de inversión que producirán un retorno que sorprenderá incluso al que lo recibe. Declaro que la temporada de espera terminó para algunos de ustedes esta mañana. Que Dios prometió está por manifestarse. Que la semilla que fue plantada en fe, en medio de las lágrimas, está a punto de brotar. Que el sueño que parecía muerto está siendo resucitado. Que la promesa que pareció caducar está siendo renovada. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Dios no cambia de opinión sobre lo que puso en usted. Dios no cancela el destino que diseñó para usted antes de que usted naciera. Dios no abandona lo que comenzó.
Y quiero que entiendan algo poderoso sobre la guerra espiritual en el área del llamado. Mientras más significativo es el llamado que Dios ha puesto sobre su vida, más intensa será la resistencia del enemigo. Eso no es para desanimarles, es para darles perspectiva. Si el enemigo está peleando muy duro su avance en cierta área, es porque sabe que en esa área usted tiene el potencial de hacer un daño tremendo al reino de las tinieblas. Nadie gasta recursos atacando lo que no considera una amenaza. Si el diablo considera necesario atacarle a usted, es porque Dios considera necesario utilizarle a usted para algo que va a cambiar el mundo. Entonces, que la intensidad del ataque no lo desanime, sino que lo confirme en la convicción de que su vida importa, su llamado importa, su obediencia importa. Que cuando sienta la presión, en vez de retroceder, diga, si el diablo está tan activo en mi contra, es porque el cielo está muy activo a mi favor. Y avance. Padre, levanto en oración a cada persona que tiene un llamado en su vida que todavía no se ha manifestado completamente. A los predicadores que todavía no tienen plataforma, a los empresarios que tienen visión, pero todavía no tienen capital, a los artistas que tienen el talento, pero todavía no tienen la oportunidad, a los maestros que tienen la sabiduría, pero todavía no tienen el auditorio, a los líderes que tienen el carácter, pero todavía no tienen la posición. Señor, a todos ellos les digo esta mañana que el momento de Dios se acerca, que lo que el cielo ha decretado sobre su vida no puede ser permanentemente detenido por el infierno, que la unción que pusiste sobre ellos es irrevocable, que el talento que depositaste en ellos es más grande que los obstáculos que enfrentan, que el favor divino que tienen acceso a través de Cristo es capaz de abrir puertas que ningún hombre puede cerrar, que las puertas abiertas de Apocalipsis 3, versículo 8, donde dice que nadie puede cerrar lo que tú abres, son sus puertas, son las puertas del destino que Dios tiene para cada uno de ellos. Abre esas puertas, Señor, ahora, esta semana, esta temporada, que vean manifestárselo que han creído, que vean cumplirse lo que han confesado, que vean materializarse lo que han soñado en tu presencia. Quiero hablar ahora de algo que es muy importante en la guerra espiritual y que a menudo se subestima, que es el papel de la alabanza y la adoración como arma de destrucción de las obras del enemigo. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, encontramos una historia que tiene que convertirse en el modelo de cómo ustedes responden a cada crisis en su vida. El rey Josafat se enteró de que un gran ejército venía contra Judá. La situación era humanamente imposible. No había manera de que el ejército de Judá pudiera resistir esa invasión. ¿Y qué hizo Josafat? Primero buscó el rostro de Dios, luego reunió al pueblo, luego escuchó la voz del Espíritu que dijo, no temáis ni os intimidéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y luego, cuando salieron al campo de batalla, pusieron adelante no a los guerreros, sino a los adoradores. Pusieron a los cantores delante del ejército. Salieron cantando. Y la Biblia dice que cuando comenzaron a cantar y a alabar, Jehová puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Cuando usted alaba a Dios en medio de la crisis, Dios pelea la batalla por usted. La alabanza no es la manera en que usted le agradece a Dios cuando las cosas van bien. La alabanza es el arma que usted empuña cuando las cosas van mal, cuando el enemigo ataca. Y usted, en vez de entrar en pánico, en vez de caer en desesperación, en vez de comenzar a hablar derrota, abre su boca y comienza a exaltar el nombre del Señor. Algo sucede en el mundo espiritual que cambia completamente la dinámica de la batalla. Los principados se confunden. Las estrategias del enemigo se enredan.
Los planes de ataque se desintegran, porque en la presencia de Dios el enemigo no puede operar. Por eso Pablo y Silas en la cárcel, encadenados, con la espalda ensangrentada por los azotes, no se pusieron a lamentarse, no se pusieron a cuestionar a Dios, no se pusieron a debatir por qué, si eran inocentes, estaban ahí. Se pusieron a cantar y mientras cantaban, el fundamento de la cárcel tembló, las puertas se abrieron, las cadenas cayeron, la alabanza literalmente abrió la cárcel. ¿Cuál es su cárcel esta mañana? ¿Cuál es la situación que lo tiene encadenado? Abra su boca y alabe a Dios antes de ver la solución. Alabe antes de sentir el cambio. Alabe antes de recibir el milagro. Alabe porque Él es digno independientemente de lo que esté pasando en su vida. Y verá cómo esa alabanza sacude el fundamento de su cárcel. En el nombre de Jesús, decreto que todo lo que tiene atrapado a alguien esta mañana es sacudido por el poder de la adoración. Que toda cadena de adicción cae en el nombre de Jesús. Que toda cadena de depresión cae, que toda cadena de soledad crónica cae, que toda cadena de ciclos de fracaso repetido cae. Que toda cadena de enfermedad cae, que toda puerta de cárcel que ha mantenido encerrado a alguien se abre esta mañana en respuesta a la alabanza que se levanta hacia el trono de Dios desde este lugar. Señor, eres digno de toda gloria, toda honra, todo poder. Eres digno antes del milagro y después del milagro. Eres digno en el valle y en la cima. Eres digno en la abundancia y en la escasez. Eres digno cuando entiendo tus caminos y cuando no los entiendo. Tu fidelidad no depende de mis circunstancias. Tu bondad no cambia según mis temporadas. Tu amor no tiene fin y no tiene condición. Y por eso te alabo esta mañana, ¿no? Solo por lo que haces, sino por lo que eres. Sigamos con la oración. Padre, en este momento quiero interceder por las personas que están escuchando esta mañana, que están pasando por una crisis de identidad espiritual. Personas que están cuestionando si Dios realmente los ama. Personas que llevan tanto tiempo esperando que han empezado a preguntarse si las promesas son realmente para ellas. Personas que han visto a otros recibir bendición y se preguntan por qué el Señor parece haberse olvidado de ellas. Para ti que estás en ese lugar esta mañana, quiero que escuches esto directamente. Dios no se ha olvidado de ti. Lo que sientes no es la evidencia de su abandono, es la evidencia de que eres humano. Es la evidencia de que llevas tiempo en una batalla que ha agotado tus reservas emocionales, pero los sentimientos no son la verdad. La verdad está en la palabra. Y la palabra dice que Él te escogió antes de la fundación del mundo. ¿Qué tiene? Planes de bien para ti y no de mal. Que te conoce por nombre, que tiene escritos tu nombre en la palma de su mano. Que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso no es una promesa para los que sienten que Dios los ama. Eso es una promesa para los que en este momento no están seguros de sentirlo. Porque el amor de Dios no depende de que tú lo sientas. Existe con la misma intensidad, con la misma completitud en los momentos en que lo percibes claramente y en los momentos en que parece que está a 1000 kilómetros de distancia. Señor, para el que está escuchando esta mañana y está cuestionando tu amor, que sientan tu presencia ahora mismo de una manera que trascienda el intelecto y hable directamente al corazón. Que en el próximo minuto, en la próxima hora, en el día de hoy, tengan una experiencia, una evidencia, un recordatorio que les diga de manera inequívoca: Dios no se ha olvidado de ti. Estoy aquí, te veo, te amo y tengo un plan que todavía no has visto completamente, pero que va a dejarte sin palabras cuando se manifieste. Hay algo que quiero que también declaren esta mañana sobre sus sueños, sobre esas visiones que Dios les dio en momentos de su presencia, sobre esas ideas que nacieron en oración, sobre esas promesas que llevan escritas en su corazón, aunque quizás todavía no
las hayan dicho en voz alta. Esta mañana es el momento de sacarlas de lo privado y declararlas en el Espíritu. Porque los sueños que no son declarados son vulnerables. Los sueños que guardamos solo en la mente sin confesarlos, sin articularlos, sin darles lenguaje, son como semillas que guardamos en el bolsillo en vez de sembrarlas en la tierra. Tienen potencial, pero no están produciendo nada. El momento en que usted abre su boca y dice en voz alta lo que Dios le prometió, eso activa algo en el mundo espiritual. Eso planta la semilla en el suelo de la fe. Eso le da al Espíritu Santo material con el cual trabajar. Los ebooks, audios y videos que están en la descripción de este video incluyen oraciones específicas para la manifestación de sueños y propósitos divinos. Son herramientas que acompañan su proceso, que lo sostienen en las temporadas de espera, que avivan su fe cuando el fuego tiende a bajar. Están con hasta un 50% de descuento hoy. Cada recurso fue creado con oración y con la intención de transformar vidas reales. No se pierda la oportunidad. Padre, en este momento pongo en tus manos cada sueño, cada visión, cada promesa que los que están escuchando llevan en el corazón. Sueños de restauración familiar, sueños de prosperidad económica, sueños de ministerio e impacto espiritual, sueños de sanidad y salud plena, sueños de amor y matrimonio, sueños de hijos, de familia, de hogar, sueños de creatividad, de arte, de expresión, sueños de negocio, de empresa, de impacto en el mundo. Señor, que cada sueño legítimo que fue plantado por ti sea custodiado por el Espíritu Santo, que el enemigo no tenga acceso a abortar esos sueños, que la incredulidad no ahogue esas semillas, que el tiempo no erosione esa fe y que en el momento que tú tienes designado cada uno de esos sueños florezca de una manera que sobrepase incluso lo que la persona fue capaz de imaginar. Porque tú eres capaz de hacer muchísimo más, abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Vamos ahora a hacer una declaración de bendición sobre este día, una declaración que va a establecer el tono espiritual de las próximas horas, una declaración que el enemigo no va a poder contradecir porque está basada en la palabra inmutable de Dios. Declaro que este día es un día del Señor, que fue creado por Él y que Él lo ha llenado de propósito y de posibilidad. Declaro que cada hora de este día trae consigo la bondad de Dios. Que hay misericordias nuevas esta mañana que todavía no he visto, pero que están preparadas para mí. Que la compasión de Dios sobre mi vida no termina nunca, que su fidelidad es tan grande como la mañana misma. Declaro que este día tengo favor con Dios y con los hombres, que las personas correctas van a aparecer en mi camino en el momento correcto, que las puertas que necesitan abrirse van a abrirse, que las conversaciones que necesitan ocurrir van a ocurrir, que los recursos que necesito van a estar disponibles, que la sabiduría que necesito para tomar las decisiones correctas me es dada liberalmente por Dios que no reprocha. Declaro que soy cabeza y no cola, que estoy arriba y no abajo, que voy delante y no detrás, que soy prestamista y no prestatario, que soy bendecido en la ciudad y bendecido en el campo, que soy bendecido cuando entro y bendecido cuando salgo, que la bendición de Deuteronomio 28 es mía porque soy hijo del Dios que hizo esas promesas y porque la sangre de Cristo me hace heredero de cada una de ellas. Declaro que ningún accidente, ninguna enfermedad, ningún crimen, ninguna calamidad tiene acceso a mi vida o a la vida de mi familia en el día de hoy. Que los ángeles de Dios me guardan en todos mis caminos. Que sobre los leones y las víboras pisaré y hollaré al cachorro del león y al dragón. Que la mano de Dios me protege donde quiera que vaya. Declaro que tengo productividad en el día de hoy, que el trabajo de mis manos es bendito, que mis ideas son inspiradas por el Espíritu Santo,
que mis palabras edifican, bendicen, impactan a todos los que las escuchan. Que mis decisiones de hoy producen resultados que glorifican a Dios y bendicen a mi familia. Declaro que al final de este día, cuando ponga la cabeza en la almohada esta noche, podré dar gracias por las maneras específicas en que Dios se movió, proveyó, protegió e intervino. Que tendré testimonios nuevos de la bondad de Dios. Que habrá razones concretas para agradecer que esta mañana todavía no puedo ver, pero que Dios ya tiene preparadas. Quiero ahora hablarles de la importancia de mantener vivo el fuego espiritual durante el día. Una de las estrategias más efectivas del enemigo no es el ataque frontal, masivo, que usted puede identificar claramente y resistir. La estrategia más efectiva es la erosión gradual, es ir apagando el fuego lentamente. Es ir llenando el día de tanto ruido, tanto afán, tanta distracción, que al final del día usted esté tan lejos de Dios espiritualmente como estaba, cerca en la mañana cuando oró. ¿Por qué creen que Jesús enseñó sobre la oración continua? ¿Por qué dice la Biblia orad sin cesar? No es porque Dios necesite nuestra atención constante para funcionar, es porque nosotros necesitamos la conexión constante con Él para funcionar. Es porque en la desconexión entra la confusión. En la desconexión entra el temor. En la desconexión entran las malas decisiones que después hay que lamentar. Mantenerse conectado a Dios durante el día no es una obligación religiosa pesada. Es la estrategia de supervivencia más inteligente que un creyente puede adoptar. Eso puede ser tan simple como hacer pequeñas pausas durante el día para decir, Señor, gracias por tu presencia. Puede ser tener la palabra puesta mientras trabaja o maneja. Puede ser guardar un momento en el mediodía para un momento breve pero genuino de oración. Puede ser terminar el día con 10 minutos de alabanza antes de dormir. No tiene que ser dramático, tiene que ser real, tiene que ser consistente, tiene que ser una prioridad que no se negocia. Porque el creyente que mantiene esa conexión a lo largo del día llega a la noche sin la deuda espiritual que se acumula cuando dejamos de conectarnos con Dios. Llega a la noche con paz. Llega a la noche habiendo tomado decisiones desde el espíritu y no desde la carne. Llega a la noche habiendo caminado en el espíritu en vez de gratificar los deseos de la carne. Y hay algo más. El creyente conectado tiene discernimiento en tiempo real. Puede escuchar la voz del espíritu que dice, no vayas por allá, no tomes esa decisión, no confíes en esa persona, no firmes ese contrato. El Espíritu Santo es la mejor protección contra los ataques ocultos que existen. No porque nos proteja de manera mágica sin nuestra participación, sino porque cuando estamos conectados nos da la información que necesitamos en el momento, en que la necesitamos para evitar los peligros que de otra manera no veríamos venir. Señor, que la sensibilidad de mi espíritu al tuyo se incremente hoy. Que la voz del Espíritu Santo sea tan clara en mi oído interior que no pueda ser confundida con ninguna otra voz. Que cuando el Espíritu me diga alto, me detenga. Que cuando el Espíritu me diga avanza, avance sin dudar. Que cuando el Espíritu me señale a alguien que necesita administración, tenga el valor de acercarme. Que cuando el Espíritu me diga ora por esto ahora, interrumpa lo que estoy haciendo y ore. Quiero que vivan en esa sensibilidad. Quiero que sea su modo normal de caminar por la vida. No reservado para los domingos, no limitado a los momentos de crisis, constante, cotidiano, integrado en cada aspecto de su existencia. Volvamos a la guerra espiritual y quiero hablar de algo que pocas veces se enseña con claridad. La guerra espiritual en el sueño. Hay personas que son atacadas mientras duermen, que tienen pesadillas recurrentes, que despiertan con angustia, que sienten una presencia opresiva en la noche, que tienen sueños perturbadores que los dejan agotados y temerosos al despertar. Eso no es solo el resultado de lo que comieron en la cena o del estrés del día. Eso puede tener una dimensión espiritual que necesita ser atendida. En el mundo espiritual, el momento del sueño es un momento en que la guardia del intelecto baja
las barreras racionales que tenemos despiertos se relajan y el espíritu queda más expuesto. Los sueños pueden ser mensajes de Dios, como lo fueron para José, para Salomón, para los profetas, pero también pueden ser el campo donde el enemigo opera para instalar temor, para transmitir imágenes perturbadoras, para crear confusión y desorientación. Por eso es tan importante consagrar el tiempo de sueño. Hay que entrar a dormir cubierto, protegido, con una declaración de fe que establezca la atmósfera espiritual de esas horas. El Salmo 4, versículo 8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esa no es solo una expresión poética de tranquilidad emocional. Es una declaración espiritual que establece quién tiene control sobre las horas de sueño. Padre, en el nombre de Jesús, consagro esta noche que viene el tiempo de sueño de cada persona que está escuchando. Que cuando cierren los ojos esta noche entren bajo la cobertura especial que tú provees para tus hijos en las horas de la noche. Que ningún espíritu de pesadilla tenga acceso a su mente dormida, que ningún espíritu íncubo ni súcubo tenga acceso a su cuerpo mientras duermen, que ningún espíritu de muerte opere en las horas nocturnas sobre ningún miembro de su familia. Declaro que el ángel del Señor acampa alrededor de sus hogares esta noche. ¡Qué guardia angélica custodia cada puerta, cada ventana, cada entrada de su hogar mientras sus cuerpos descansan! Que sus espíritus están protegidos por el Espíritu Santo mientras duermen. Y que si Dios tiene algo que comunicarles en el sueño, lo haga con claridad, con paz, sin terror, de la manera en que se le apareció a los profetas del Antiguo Testamento, con instrucción clara y reconocible, y que cuando despierten mañana despiertan renovados. Que el sueño haga exactamente lo que fue creado para hacer: restaurar el cuerpo, refrescar la mente, preparar el espíritu para un nuevo día de caminar con Dios. Esta es su invitación también a prepararse mejor para ese caminar diario. Los recursos de la descripción incluyen audios de oración para la noche, para el descanso, para la protección en el sueño. Herramientas de guerra espiritual para cada momento del día. Y books con estrategias de oración que han transformado la vida de personas en circunstancias mucho más difíciles que las suyas. Con hasta el 50% de descuento están en la descripción justo ahora. Ese descuento es para que no tenga excusa, para que invierta en su vida espiritual como invierte en cualquier otra área que considera importante. Sigamos. Quiero hablar de la guerra por la próxima generación, porque una de las cosas que más le importa al enemigo es interrumpir el legado espiritual. Si puede destruir la fe en una generación, tiene el potencial de producir efectos que se extiendan por décadas. Sí, puede alejar a los jóvenes de Dios, sí puede hacer que la generación que viene detrás de nosotros crezca sin raíces espirituales, sin conocimiento de la palabra, sin experiencia real. Con el Espíritu Santo ha ganado una victoria que tendrá consecuencias enormes y el enemigo está trabajando muy activamente en eso. Los ídolos que el mundo le ofrece a la juventud de hoy son más sofisticados, más atractivos, más envolventes que nunca. Las pantallas ofrecen un universo virtual que compite directamente con la realidad y que puede crear una forma de adicción que aleja a los jóvenes de todo lo que no sea inmediatamente estimulante. La cultura pop normaliza el alejamiento de los valores bíblicos y presenta como anticuado, como opresivo, como irrelevante todo lo que tiene que ver con Dios y con su palabra. Y hay padres que están escuchando esto esta mañana que están aterrados por sus hijos, adolescentes, que ven a sus hijos alejarse de la fe de sus padres y no saben cómo retenerlos, cómo hablarles, cómo hacer que lo que una vez fue vital y real para ellos vuelva a serlo. Para esos padres quiero decir, no paren de orar, no paren de sembrar, no paren de modelar. La oración de un padre o de una madre tiene un poder sobrenatural que la Biblia
no cuantifica, pero que se ve en historia tras historia, tanto en las Escrituras como en el testimonio de la Iglesia a través de los siglos. La madre de Agustín de Hipona, Mónica, oró por su hijo durante décadas mientras él vivía en depravación y alejamiento de Dios. Y Agustín no solo se convirtió, sino que se convirtió en uno de los teólogos más influyentes de la historia del cristianismo. La oración de una madre cambió el curso de la historia de la Iglesia. Su oración también tiene ese potencial. No saben lo que Dios puede hacer con la semilla que están plantando en intercesión por sus hijos. No saben el alcance del pacto que están haciendo con Dios cuando se paran en la brecha por las vidas de las personas que aman, pero Dios lo sabe. Y Dios honra ese tipo de fe persistente, tenaz, que no acepta un no y que sigue orando hasta ver la respuesta. Señor, me paro esta mañana en la brecha por la generación que viene, por los hijos de los cetros, que están escuchando esta oración, por los nietos, por los sobrinos, por los jóvenes de la iglesia que están en el filo de la decisión entre el camino de Dios y el camino del mundo. Señor, que tu Espíritu vaya delante de ellos y prepare su corazón. Que las semillas que fueron sembradas en su infancia germinen en el momento que tú has designado. Que tengan encuentros con tu presencia que sean tan reales, tan poderosos, que no puedan ignorarlos ni racionalizarlos. Que el vacío que ningún ídolo del mundo puede llenar lo lleve de regreso a ti, el único que puede llenar el corazón humano completamente. Y para los jóvenes que están escuchando esta mañana, para los que tienen 15, 20, 25 años, quiero hablarles directamente. El mundo les está mintiendo. El mundo les dice que pueden tenerlo todo y que no necesitan a Dios. Que la felicidad está en el siguiente logro, el siguiente like, la siguiente experiencia, el siguiente nivel de fama o de riqueza. Y hay personas que persiguen eso durante décadas y al final encuentran que tienen todo lo que el mundo promete y un vacío que eso no puede llenar. No pierdan años aprendiendo esa lección de la manera difícil. El camino de Dios no es el camino de menos placer, es el camino de más plenitud. No el placer superficial que dura una noche y deja resaca, sino la plenitud profunda que viene de saber quién eres, para qué fuiste creado y que el Creador del universo te conoce por nombre y tiene un plan glorioso para tu vida. Eso vale más que cualquier cosa que el mundo pueda ofrecerte y los invito a descubrirlo. Señor, toca a los jóvenes que están escuchando, que sientan en este momento que este mensaje fue preparado para ellos específicamente. Que el fuego del Espíritu Santo encienda algo en su interior que los llame de regreso o los llame por primera vez a una relación real, íntima, poderosa con el Dios que los creó con propósito. Quiero hacer una declaración ahora sobre el área de la prosperidad y el avance en todos los sentidos. Porque hay una mentira que el enemigo ha plantado en la mente de muchos creyentes. Y es que Dios quiere que sean pobres para ser espirituales, que la prosperidad es peligrosa, que la bendición económica es incompatible con la santidad. Y eso simplemente no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice en el 3er libro de Juan, versículo 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios expresando el deseo explícito de que su pueblo prospere en todas las cosas. No solo espiritualmente, en todas las cosas, financieramente, relacionalmente, físicamente, emocionalmente, en todas las cosas. La diferencia no está en tener o no tener, está en si lo que tienes te tiene a ti o tú lo tienes a él. El problema no es la riqueza. El problema es el amor al dinero. El problema no es el éxito. El problema es el orgullo que puede venir con él. El problema no es la prosperidad. El problema es cuando la prosperidad nos aleja de Dios en vez de acercarnos más a Él, cuando nos hace sentir autosuficientes en vez de más agradecidos. Pero para el creyente que mantiene a Dios como el centro, para el que sigue siendo
Generoso a medida que prospera, para el que usa los recursos que Dios le da para bendecir a otros y extender el reino. La prosperidad no es un peligro, sino una herramienta, un amplificador de impacto, un multiplicador de influencia para el bien. Entonces, en el nombre de Jesús, declaro sobre los que están escuchando que el próspero plan de Dios para sus vidas no puede ser frustrado por el espíritu de pobreza, que los recursos que Dios ha asignado para ellos están de camino, que las conexiones que van a generar oportunidades están siendo orquestadas por el Espíritu Santo, que las ideas de negocios, los proyectos creativos, las inversiones sabias que producirán fruto abundante están siendo inspiradas por Dios en sus corazones y sus mentes. Declaro que son bendición en sus comunidades, que tienen más que suficiente para sus necesidades y para ser de bendición a otros, que dan con generosidad y Dios multiplícalo, que dan, porque el que siembra con generosidad también cosechará con generosidad, que el favor de Dios los precede en cada transacción, en cada negociación, en cada oportunidad de negocio, que tienen sabiduría sobrenatural para administrar lo que Dios pone en sus manos. Padre, que la prosperidad que decreta sobre sus vidas sea de tal magnitud que no pueda ser explicada naturalmente. Que los conocen digan: esto no puede ser solo talento, esto no puede ser solo esfuerzo. Esto es la bendición de Dios. Que tu nombre sea glorificado en la prosperidad de tu pueblo. Que el mundo vea que seguir a Dios no lleva a la miseria, sino a la plenitud en todos los sentidos de la palabra. Y que la prosperidad que reciben sea usada sabiamente. Que sean los mejores mayordomos de lo que tú les confías. Que honren a Dios con sus primicias. Que sean generosos con los necesitados. Que inviertan en el avance del reino. Y que la próxima generación reciba una herencia, tanto espiritual como material, que multiplique el impacto para la gloria de Dios. Quiero hablar de un elemento crucial de la victoria espiritual que a menudo se subestima: la comunidad. La guerra espiritual no fue diseñada para pelearla solo. Dios nos puso en un cuerpo, en una familia espiritual, en una iglesia, en una comunidad de creyentes, precisamente porque sabe que solos somos vulnerables y juntos somos invencibles. Eclesiastés dice que el cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. La triplicación de lo que somos en comunión con otros creyentes y con Dios produce una fortaleza que el enemigo no puede romper. Están en una comunidad espiritual, tienen personas que oran por ustedes y por quienes oran, tienen un pastor, un líder espiritual, alguien que los conoce más allá de la pantalla, de su teléfono, alguien que puede hablar a su vida con autoridad y con amor. Si no lo tienen, esa es una de las cosas que les animo a buscar. No como una obligación religiosa, sino como una necesidad espiritual real. Necesitamos unos a otros, necesitamos las oraciones de unos y otros, necesitamos la sabiduría de unos y otros, necesitamos el amor que solo se puede expresar cara a cara. Y mientras estamos hablando de comunidad, quiero darles una herramienta para que puedan estar en sintonía con el Espíritu más allá de estos momentos de video. Los recursos en la descripción de este canal, ebooks, audios de oración, videos de declaración, son como tener un compañero de batalla espiritual disponible en cualquier momento. Están con hasta un 50% de descuento hoy. Son la comunidad espiritual portátil que llevan donde quieran que vayan. Están en la descripción, no los pasen por alto. Señor, oro por el que está solo en su batalla espiritual, por el que no tiene comunidad, no. Tiene iglesia, no tiene personas de fe a su alrededor. Que en tu fidelidad, en el momento que tú tienes señalado, pongas en su camino los compañeros espirituales correctos, las personas que van a orar junto a Él, que van a creer con Él, que van a celebrar las victorias con Él y que van a estar en el valle cuando sea necesario. Que ningún hijo tuyo tenga que pelear solo la batalla de su vida. Que
que todos encuentren su lugar en el cuerpo de Cristo. Donde sus dones son reconocidos, su presencia es valorada y su fe es avivada por el fuego del Espíritu que se mueve en la comunidad. Vamos ahora a una declaración final de victoria sobre este día. Una declaración que van a llevar en su espíritu como armadura para las próximas horas. Quiero que la repitan conmigo, si pueden, en voz alta, porque la fe viene por el oír. Y cuando usted escucha su propia voz declarando la palabra de Dios, algo se afirma en su interior que el silencio no puede producir. Hoy es un día de victoria para mí, porque el Señor mi Dios va delante de mí, porque la sangre de Cristo me cubre de la cabeza a los pies. Porque los ángeles del Señor acampan a mi alrededor, porque ninguna arma forjada contra mí prosperará, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, porque soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Hoy nada de lo que el enemigo ha preparado contra mí va a funcionar. Hoy toda trampa que fue puesta en mi camino es descubierta y neutralizada antes de que yo llegue a ella. Hoy toda estrategia del adversario contra mi familia es desmantelada por el poder del Espíritu Santo. Hoy toda mentira que el enemigo quiera plantar en mi mente es rechazada porque tengo la mente de Cristo. Hoy avanzo con confianza porque Dios mismo me acompaña. Hoy hablo con autoridad porque hablo en el nombre que es sobre todo nombre. Hoy sirvo con poder porque el poder del Espíritu Santo opera en mí. Hoy amo con el amor de Cristo, porque el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón por el Espíritu Santo. Hoy es el día que hizo el Señor. Me alegraré y me gozaré en Él. No porque todo esté perfecto, no porque no haya desafíos, no porque las circunstancias sean ideales, sino porque el Dios que hizo este día es perfecto, es fiel, es bueno, y su plan para este día es mejor de lo que yo puedo imaginar. Amén, amén y amén. Padre, cerramos esta oración de la mañana con un corazón lleno de gratitud. Gracias, porque nunca estamos solos. Gracias porque tu misericordia es nueva cada mañana. Gracias porque tu amor no se agota, no se cansa, no se rinde con nosotros, aunque nosotros a veces nos rindamos con nosotros mismos. Gracias porque el precio que pagó tu Hijo hace que cada promesa de tu palabra sea nuestra herencia legítima. Gracias porque este día fue creado con propósito y ese propósito se cumplirá en nuestra vida mientras caminamos contigo. Que los que escucharon esta oración salgan de este momento diferentes, no solo animados, no solo emocionados, sino realmente diferentes, con su fe más fuerte, con su entendimiento más claro, con su resolución más firme de caminar en el Espíritu, de mantener la comunión contigo, de resistir al enemigo y ver cómo huye, de pararse en tus promesas en las temporadas difíciles y no moverse hasta ver la manifestación de todo lo que has prometido. Y que al final del día, cuando cierren los ojos esta noche, puedan decir, el Señor fue fiel hoy, el Señor me protegió hoy, el Señor me guió hoy, el Señor estuvo conmigo hoy, y mañana, cuando amanezca, puedan volver a buscar tu rostro con la misma hambre, con el mismo fuego, con la misma expectativa de que tú eres Dios y que eres recompensador de los que te buscan. En el nombre poderoso, glorioso, eterno, invencible de Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, que fue muerto y resucitó y está sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Ahora mismo. Amén. Hermanos, hermanas, si esta oración tocó algo en su corazón esta mañana, si hubo un momento en que sintieron la presencia de Dios, si hay un área de su vida que fue nombrada en esta declaración y sintieron que Dios estaba hablando específicamente a su situación, les invito a que compartan este video con alguien que necesita escucharlo. El mayor ministerio que puede hacer en este momento es ser el canal por donde esta palabra llega a alguien que estaba a punto de rendirse. Y si quieren llevar este nivel de guerra espiritual, este nivel de oración, este nivel de declaración a cada área de su vida cotidiana, miren la descripción. Tienen ebooks
de oración detallados para cada batalla específica que pueda estar enfrentando. Tienen audios de guerra espiritual que puede poner mientras maneja, mientras ejercita, mientras hace los oficios del hogar. Tienen oraciones en video para la familia, para la prosperidad, para la salud, para el matrimonio, para el llamado. Todo eso con hasta un 50% de descuento hoy. Son herramientas que han cambiado la vida de miles de personas porque ponen el poder de la oración organizada, estratégica, basada en la palabra directamente en sus manos todos los días del año. No esperen, están en la descripción. Vayan y vean. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios haga brillar su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Dios alce sobre ustedes su rostro y les dé paz. Hoy, mañana y todos los días de su vida hasta que se encuentren cara a cara con Él. Amén.